alguna cuestión ahí, nos puedan comentar con toda confianza. Muy bien. Entonces tenemos este estudio, hermanos. ¿Cómo estudiar la Biblia? Muy bien, hermanos. Pues vamos a hacer un pequeño eh, repaso de lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones, ¿sale? Este, permítanme, déjenme ver. ¿Mm? Y también está, bueno, nuestra hermana Mari que nos manda las buenas noches. Buenas noches, hermana. Muy bien, entonces, si ustedes quieren también con nosotros compartir pues alguna opinión o alguna duda, pues también hágalo con toda confianza. Interrúmpanme si quieren en el proceso. Si está pasando, si se está presentando alguna duda, prendan su micrófono y me dicen, ¿sale, hermanos? Ok, bueno, hemos visto, hermanos, a lo largo de estas sesiones, como que este pequeño modelito, ¿sale? Eh, bueno, la clase pasada vimos cómo debemos de escoger la estructura de nuestro estudio. ¿Sí, hermanos? No sé si se acuerdan. Vimos que una vez que vamos a estudiar nuestra Biblia hay que escoger la estructura. Es decir, si lo vamos a hacer por libros, por ejemplo, en muchas ocasiones se estudia la Biblia así. Yo quiero estudiar primero por el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar Mateo. Y bueno, termino de estudiar Mateo y después me voy a Marcos. Y así me voy, ¿no? Pero decíamos que este tipo de estudio por libros es como un repaso así general de todo el libro. ¿Sí? Este tipo de estudio es más recomendable cuando lo hacemos para ya a un nivel más de preparación teológica, en el seminario o así, ¿no? Entonces, pero para no estudiar de manera personal nosotros la Biblia, casi no lo, bueno, no es el más recomendable. Después tenemos por capítulos, que ese es el que podemos usar, ¿no? O que yo a veces uso mucho cuando estudio los salmos. Cuando estudio los salmos uso esta forma de estudio, capítulo por capítulo, ¿sale? Pero también decíamos que la desventaja de es que también dentro del capítulo hay muchas enseñanzas que también nos perdemos, ¿no? Y hay capítulos muy largos, ¿sale? Hay capítulos que tienen muchas ideas. Y hay capítulos que incluso, bueno, la Biblia no se escribió por capítulos, ajá, ya los capítulos se añadieron después. Y hay capítulos que cortan una idea y comienzan otra. Entonces, esa puede ser su desventaja, pero también dependiendo del libro puede ser otra ventaja, ¿no? A veces cuando se divide por capítulos también dividen ideas, pero a veces también fallan. Ajá. Ahora, por párrafos, este es el que yo recomiendo más cuando se estudia la Biblia y que cuando se quiere estudiar un libro de la Biblia, estudiarlo por párrafos, por ideas. Ajá. Entonces, por ejemplo, del capítulo 1 de Juan, decíamos la semana pasada que está lo de el verbo se hizo carne y el verbo estaba entre nosotros. Inmediatamente ahí hay hay una idea del verbo, después se pasa a la idea de cuando Jesús viene, ajá, viene para ser bautizado y todo eso, ¿no? Entonces, hay muchas ideas, hermanos. Y qué mejor que estudiarlos uno por uno, un párrafo por párrafo. Pero la desventaja de que veíamos también es que a veces podemos olvidarnos de que alrededor del párrafo, pues también hay otras ideas, ¿sí? Que la Biblia no se escribió así por párrafos, sino también la Biblia se escribió a nivel general, ¿no? Entonces olvidamos que también tiene una intención, tiene un destinatario, tiene también muchos elementos. Y el último es por versículos o por palabras. Ese también es un poco más académico, ¿no? Porque a lo mejor podemos estudiar la Biblia por la palabra Señor, ¿no? O la palabra hijo, ¿sí? Y también es muy rico, ¿no? Estudiarlo, pero este es como que un poquito más avanzado, porque si estudias por palabras, pues tienes que a lo mejor aprender un poco más el idioma original, ¿no? También irte a versiones de la Biblia, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de estructura y nosotros decíamos la semana pasada, recomendamos la estructura de capítulo o párrafo, ¿sí? Y una vez escogido el libro o la carta, estos son los que vamos a usar en este curso, ¿sale? Entonces, hermanos, aquí vamos a hacer ejercicios estudiando la Biblia por párrafo o por capítulo, ¿sí?
que este es el que creo que el que considero un poco más adecuado cuando uno tiene su estudio de una manera más devocional, ¿sale? Y decíamos que independientemente del estudio, del tipo de estudio que elijas, es decir, ya sea si es por capítulos, por párrafo, por palabras, vas a tener que investigar el contexto. Sí o sí, hermanos, ¿sale? Entonces van a tener que investigar el contexto. Entonces, hermanos, es así como lo hemos estado viendo. Ah, no sé si tengan aquí alguna duda, hermanos. ¿Tienen aquí alguna duda? Díganme sí, díganme no. De esto que vimos la semana Mi pasada. parte no. Ah, ok, perfecto. Y entonces así decíamos la semana pasada que íbamos, ¿no? Hicimos una recopilación de las actitudes previas a estudiar, ¿no? Dijimos que habría que tener diligencia, disciplina, amor. Para estudiar la Biblia hay que tener también, ¿cómo se podría decir? También oración, ¿no? Bueno, eso es en hábitos, ¿no? También para estudiar la Biblia hay que tener hábitos como, un tiempo, ajá, ser muy disciplinados en tener un tiempo, disciplinados en hacerlo en un lugar que pueda ser, para todo, o sea, que nos podamos concentrar, que sea que sea de oración también, hermanos. Todas esas cosas ya las apuntaron las clases pasadas. Y también decíamos, después de eso, de tener esos elementos previos al meternos a la Biblia, decíamos, ahora sí, escogemos la forma de estudiar la Biblia, que ya dijimos, hay que hacerlo por capítulo, o vamos así a hacerlo aquí, por capítulo o por párrafo. ¿Sale? Y después pasamos a lo que vimos un poco anterior, que era el tomar conciencia de nuestro contexto, ¿no? Que decíamos que cuando hablábamos de la Biblia muchas veces, por ejemplo, ahora que estábamos viendo Jonás, regularmente, imaginemos, yo elijo Jonás, voy a estudiar Jonás por párrafos. Pero antes, ¿qué idea tengo de Jonás? Bueno, tengo esa idea de Jonás de que a Jonás se lo comió un pez porque desobedeció. Ajá. Todas estas cosas previas a antes de leer el libro, tengo que ponerlas, ¿sale? Para que pueda darme cuenta de que yo antes de leer un texto o antes de leer la Biblia, ya me hago juicios, ¿sí? Ya me hago prejuicios. Sí, entonces tengo que tener conciencia y hacerme preguntas sobre lo que yo entiendo del texto antes de leerlo, ¿sale? Y como les decía, de Jonás siempre pensamos que Jonás habla mucho del castigo de Dios, porque no le habló no le habló no hizo caso al llamado de Dios, y hasta si hay un canto, ¿no? O imaginemos, ¿no? Ah, bueno, voy a leer el libro de Proverbios, ¿no? Y Proverbios habla acerca de la sabiduría, de que si tú no obedeces te va a ir mal, pero si sí obedeces te va a ir bien, ¿no? Y cosas así también podemos como a lo mejor desde antes pensar, pero hay que apuntarlas y decir, esto es lo que yo creo que trata este pasaje o este versículo, ¿sí? O incluso hago una lectura y puedo decir, esto es lo que entiendo, ¿no? De esta primera lectura, ¿sí? Y ya después cuando estudiemos con más profundidad, te darás cuenta si es eso lo que entendimos del texto o no lo es, ¿sí? Ya cuando lo estudiemos con profundidad nos daremos cuenta si sí estaba en lo correcto yo o que en la mayoría de los casos, pues no. No, hermanos. Entonces, hasta aquí vamos, hasta el día de hoy, en la manera de estudiar la Biblia. Sé que son muchos elementos de por medio, hermanos, pero el estudiar la Biblia nos requiere disciplina y de esta manera lo haremos mucho mejor. Ahora, el día de hoy vamos a ver, ya adentrarnos del texto en su contexto, ¿sale, hermanos? Vamos a empezar a hablar un poco sobre el mundo de la Biblia, ¿sale? Vamos a hablar un poco acerca del mundo de la Biblia, pero antes me gustaría, hermanos, que podamos antes repasar los libros de la Biblia que quedaron pendientes, ¿sale?
Entonces, a ver, repasemos, hermanos. Quiero ver si de los que están aquí, por ejemplo, a ver, nuestra hermana Juanita, ¿hasta dónde se sabe ya? A ver, hermana, ahí está, hermana Juanita. Jeje. Ay, no lo repasé. Ay, hermana, Perdón. ¿hasta dónde se sabe? Pues los mismos que siempre. Ay, sí, bueno, a ver, voy a decirlos. Eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, Jueces, Josué, no, Josué, ajá. Jueces, Samuel, primera de Samuel y primera Josué, jueces, Ruth, Reyes, primera de Reyes y segunda de Reyes, Crónicas, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, Edras, Nehemías, no, Esther, Job ajá. y ya se me olvidó. Ok, ahí va, hermana. Nada más se le fue un libro que fue Ruth, ¿sí? Que es Josué, jueces, Ah, Ruth. Ajá. Josué, jueces, sí, sí, Ruth. voy a estudiarlos más. Sí, hermanos, repásenlos, por favor, hermanos, ¿no? Porque, a veces, como les digo, a veces no está padre que a veces estamos estudiando la Biblia, o a veces incluso en el culto, ¿no? Les decimos una cita y a veces no sabemos dónde queda y andamos buscando en otro lado. ¿Por qué? Porque no nos aprendemos los libros, ¿sale? Entonces, apréndanselos, por favor, hermanos. A ver, vamos con nuestra hermana Gitzel. Vamos, Giselle, ¿hasta dónde has aprendido? Ah, pues no sé, a ver. Se Pues, quedó de tarea, o bueno, hasta ahorita, porque ujú. no les he dejado así ni tarea, hermano. Nada más apréndanse los libros y ya. Entonces, tienen que habérselo aprendido hasta hoy, se supone, a los profetas mayores, ¿sale? Hasta Daniel. Ah, no, creo que no. Ah, Ya no ah, llegué hasta Daniel. a ver, A ver, ¿hasta dónde llegas? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Ujú. Ezequiel y Daniel, me falta Ah, uno. no, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ezequiel y Daniel, exacto. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ahí voy, ahí voy. Ahí vas, pero sí, ya nada más te faltaron poquititos. Bien, bien, Giselle, bien, bien, bien. Ya nada más repásalo un poquito más con Saúl y vas a ver que se te aprenden más. Sí, la verdad es que no he repasado. Sí, no, no te preocupes. Les digo, hermanos, pueden hacer planas, pueden poner una canción. Hay muchísimas canciones ahí en YouTube para que puedan repasarlo. Y también, incluso si tienen hijos o si tienen nietos, también si los repasan con ellos, los niños absorben todo, ¿no? Y que cuando ustedes están repasándolos con ellos, también uno se le queda un poquito más. Y miren, si los estudian con sus nietos o con sus hijos, pues ellos también desde ahorita ya se van a aprender los libros y ya no van a luchar con eso en el futuro, ¿no? Entonces, y eso también es instruirlos. Ajá. Muy bien, hermanos. Gracias, Giselle. No sé, hermana Elena, ¿usted sí ha repasado los libros? Ah, y buenas noches. No, Buenas hermano. noches. ¿No? ¿No se sabe ni los primeros cinco? Sí, bueno, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio Esos son los y primeros ya, cinco. no, ya no me acuerdo de los No, No, pero no, ya la otra semana me los voy a aprender. sí, no se preocupe, hermana Elena. Los cinco primeros son fáciles, ¿no? Génesis 6, Levítico, Números, Deuteronomio. Sí, Josué, entonces, Reyes, Josué, jueces, exacto. primera y segunda de Reyes. No, Bueno, sería, sí, por ah, ahí va. sí, 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 ajá, Sí, Josué, jueces, Ruth y primera de segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y luego primera y ah, segunda de Crónicas, ¿sí? sí, hermano. Sí, no, no se preocupe, hermana. Y poco a poquito. El chiste es que al final sí me gustaría, hermanos, al final de todo esto que estamos viendo, al final de todo esto que estamos viendo, tenemos que aprendernos
todos los libros de la Biblia, ¿sale? Entonces, yo espero que para la próxima semana, mínimo, hermanos, por favor, mínimos hasta los libros poéticos, ¿no? Que sí sería bueno que ya se supieran ahí mínimo la mitad de los libros del Antiguo Testamento, ¿sale? Bueno, no sé si sean la mitad. Bueno, sí, son casi la mitad. Un poquito más de la mitad, ¿sale? Entonces, está bien, hermana Elena. Por ejemplo, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Hermano Manuel, ¿usted sí se los aprendió? Hermano Manuel. A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Ujú. Y los poéticos, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ok. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel son los jueces, los profetas mayores. Ajá. Y ya los menores no me acuerdo mucho porque muy poco se toma de uno de esos profetas menores, de Oseas. Sí. Hasta Miqueas, los últimos, casi no los tocamos. Sí, ¿verdad? No, sí, Sí, cierto, tienes razón. Como que hacemos un desprecio, a no los menores. a los menores, ¿no? Pero no necesariamente como a propósito, ¿no? Sino que a veces estamos muy mucho con los evangelios y demás, pero sí tiene razón, hermano. Hay que también Sí. predicarlos. Pero sí, hermano, va bien, muy bien. Ya se aprendió hasta los profetas mayores. Y pues ahora le animo a que siga con los menores, ¿no? Son 12, creo, ¿verdad? 12. Ujú. Son 12. Entonces, si uno se los aprende así como seguidito, o sea, Joel, Almoza, Díaz, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, como que sí, así los decía mi hermano y yo trataba de seguirlo y me los aprendí con él. Entonces, ahora con los menores, hermano, ¿eh? Muy Pero bien. así lo Gracias, voy a hermano, hacer. pero bien, hermano, muy bien. Gracias a Dios que ahí va. Hermano Paul, ¿usted sí se sabe todos los libros del Antiguo Testamento? ¿Hasta dónde llega, hermano? Buenas tardes, noches. Buenas noches, hermano. Realmente sí conozco, pero no me lo sé de memoria Ah, ok. en el orden, pero pues, conozco los que están. No se preocupe, hermano. No se lo sabe así en orden, entonces. No se preocupe, hermano. Está bien, es su primera vez aquí en este curso que estamos dando. Pero nos los estamos aprendiendo, hermano, porque bueno, yo les decía a los hermanos que es importante que podamos, para estudiar nuestra Biblia, pues también debemos de aprendernos los libros, ¿no? Porque incluso desde el culto es importante cuando estudiamos nuestra Biblia como congregación, para que no nos equivoquemos, ¿no? A veces estamos buscando algo en el Antiguo Testamento y luego hay otro en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, pues le invito para que se los aprenda. Es de mucha edificación para luego estudiar la Biblia de manera profunda y nos va a servir para toda la vida, ¿no? Como cristianos, evidentemente. Pero no se preocupe, hermano, está bien, no se preocupe. Ahí poco a poco. A ver, hermana Mari, usted sí se lo sabe, ¿verdad? La otra vez los dijo, pero medio salteaditos. Ay, hermano, a ver, a ver si no se para mi teléfono porque no está sirviendo. Ok, a ver, hermana. Génesis, Levíticos, no, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, Deuteronomio, Josué, Ruth, Jueces, Jueces, Ruth. Jueces, te sigue Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, de Crónicas, Faltó sigue Reyes. Nehemías, Estradas, No, Ruth, no, hermana, ya está inventando otros nombres usted. Ruth, Job, No.
A ver, Salmos, Proverbios. hermana, creo que se cortó. Ya no. Ah, se está cortando, hermana. Hermana, se está cortando su llamada. Luego sigue Isaías, Jeremías, Lamentaciones Ajá, y Ezequiel. ajá. Luego sigue Daniel, Daniel. Amos, Abacú Amos, Abdías. y hay, Jonás, Ajá. ah, Malequías, Miqueas. Nahum, Miqueas, Nahum, Mequías, Abacú. Nahum, Miqueas, Nahum, Abacú. Amos, Abacú, nomás hasta ahí me quedé. Ah, ok, hermana. Repáselos otra vez, hermana. Ahí va, ahí va. Lo que pasa es que de pronto Joel. se revuelve con tantos libros y pone unos que no deben de estar. Y hasta inventa nuevos libros. No se preocupe, hermana. Ya hizo un nuevo canon. Sí, pero venía Sí, no se preocupe, hermana. nuevo. ¿Cómo, cómo? Ay, perdón, hermana, es que como que se traba de pronto su Ya no conexión. los ¿Eh? Ah, que de pronto Sí se... me salieron nuevos, ya no los chequé. Sí, no, no se preocupe, Sí, hermana. se traba mi teléfono. Es que de repente me salieron esos dos nuevos, por eso ya no los leí, ya no los ubiqué en la Biblia. Sí, no, no se preocupe, hermana. Ujú. Repáselos. Que era Estrada y Nahum. Dije, No, ¿dónde van esos Esther. dos? Pero ya no los ubiqué ya. Estradas no, no existe, hermana. Esther. Esther. Es Esdras. Cierto, Esther. ¿Qué pasa, hermano Manuel? Es Esdras, Esdras, ¿no? exactamente. Ah, Razón, Esdras. Esdras. Esdras, ajá. Ah, ok. Que Eh, fue el que ayudó a hacer el muro de los lamentos. Corríjame. de los lamentos, no, eso es de los griegos. Ah, bueno, hizo un muro. El muro, los muros de Sí, Jerusalén. Ajá. el muro de Jerusalén cuando regresaron de Babilonia, porque estaban de Ujú, esclavos. sí. 70 Bueno, por allá. está bien, No me hermana. Mientras acuerdo también se del- sepa el contenido, no hay problema. Sí, Pero sí, hermana, no repáselos. Va bien, ¿no? Pero repáselos y ya poco a poco se los va a ir aprendiendo. Va, sí, uno claro más, que sí. hermanos. Uno más, a ver quién más. A ver, Elvia. Elvis, ¿sí te sabes hasta los profetas mayores? Pues espero no haberlos olvidado. A ver, a ver. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Ujú. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. No, Cantares, ¿no? Eclesiastés. Proverbios, Eclesiastés. Y vas bien, vas bien. Eclesiastés, Ujú. Cantares, Ajá. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Lamentaciones, ¿te faltó? Ah, me faltó Lamentación. Y ya, si no, voy a disvariar aquí con los libros. Ezequiel, ajá, ok. Ahí vas, te fallaron dos. La vez pasada lo hiciste perfecto. Sí, pero No, ya no los repasé. Me quedé con él así desde la semana pasada. repásalos con la hermana Félix, ella sí se lo sabe todos. Sí se lo sabe. Ella es la pro. Ah, hermana Félix, dele sus apes a Elvia de que no se los aprende. ¿De dónde? Nos va a decir, dice. A ver, dígalos, hermana. Desde Génesis. Ajá. Ah, nada más el Antiguo Testamento, El ¿vale? Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Le faltó Josué, números, hermana. Jueces, Ruth, Números. Te faltó. Josué, Jueces, Ruth, Primera, ya me equivocaste. Ay, ya. Otra vez. A ver, otra vez. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Ah, no es cierto. Sí, sí. Samuel. Y luego ya me equivoqué. Ya se Reyes. puso nerviosa. Ah, hermana, ya le dio pena. Luego, ¿qué más? Rey. Samuel. Ah, rápido. Una segunda. Samuel, y luego ya Reyes. Yes. Primera y Segunda de Reyes,
Crónicas, Ujú. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Ajá. Abdías, siglo qué? Jonás. Sí. Ya se me olvidó, hermano. Va bien, ¿no? Está bien, hermana. Ya ven, hermanos, después de tantos años, pues la hermana sí se lo sigue sabiendo. Esa es la ventaja. Pero ahí va, hermana, ahí va. Muy bien, hermana Félix. Usted es la que ha avanzado desde el principio. No, está bien, hermana. Ay, y déle sus apes a él ya si no se los aprende. Bueno, hermanos. Pues vamos a seguir para poder avanzar en esta parte de los libros de la Biblia. Y sí, como todas las semanas hemos estado repasando un poco cuáles son los libros dependiendo de la sección, de cómo se divide, ¿no? Génesis, ya dijimos la semana pasada, es la ley, en hebreo Torah. Ya habíamos dicho, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Josué hasta Esther son los libros históricos. Ajá. Que hablan acerca de las hazañas, un poco más acerca del periodo donde Israel se vuelve o comienza como ya una nación. Los libros poéticos, ajá, que también ahí en el hebreo son los Ketuvim, pero ahí se le agregan otros a los Ketuvim, o sea, dentro de los de otros que son de los históricos, ¿no? Pero esos son los poéticos, ¿sale? Para una cuestión más pedagógica, así nosotros los presentamos, poéticos. Todos esos libros están escritos de una manera más, en una narrativa más, es que para no decir, pues sí, ahora sí que poética, ¿no? De una manera más en verso, en prosa, ¿sale? Así como, pero en un verso prosa antiguo, ¿no? Están muy bonitos, la verdad. Hablan más sobre la sabiduría, ¿sí? La sabiduría de acuerdo a los preceptos bíblicos. Y también los profetas mayores, que originalmente no se les pone un nombre así como de profetas mayores o profetas menores, sino en el hebreo son los Nevi'im. Ahorita les pongo el nombre. Son los Nevi'im. Sí, nada más que aquí se separen profetas mayores. Ustedes pueden verlo ahí en su Biblia. Tengan ahí su Biblia, hermanos, también, por favor, ¿no? Pueden ahí ver que dice profetas mayores. Ajá. Porque están más extensos, ¿no? No es porque uno sea mayor o estos son mayores o son más superiores que los profetas menores, sino que de contenido están más grandes. Y los profetas menores de contenido son más pequeños. Ujú. Aunque sea más grande o más pequeños, todos son inspirados por Dios y tienen la misma importancia, ¿sale? Entonces decíamos, los profetas mayores son estos: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ¿no? Este último incluso pues tiene más una narrativa más apocalíptica. Ustedes lo pueden ver. Daniel es muy difícil a veces de leer también por todas las figuras que tiene. Pero es un texto también, si se le estudia de manera profunda, bastante rico y bastante bonito también, ¿no? Entonces, así, Nevi'im en hebreo, ahí está, Nevi'im, ajá, y en español significa profetas, ¿vale? Nevi, pues es profeta, y ya con im ya sería profetas, ¿vale? Entonces, ahí están, esos son los profetas mayores, hermanos, pero también abarcan los demás profetas originalmente. ¿Sale? Muy bien, vamos ahora sí a ver la parte del texto en su contexto. Déjenme ver tantito. Como les digo, también si no ven algunas cosas, voy a pasar, yo ya les pasé la carpeta donde están todas las diapositivas que he hecho hasta el día de hoy. Y también en esa carpeta se van a empezar a subir los videos de estas clases, ¿sale?
Bueno, se van a subir a YouTube, pero les voy a pasar el link, ¿sale? Ahí también en esa carpeta, ¿sale? Ahora sí, vamos con el tema del día de hoy, que tiene que ver el texto en su contexto. Ahora, hermanos, para entender la Biblia, ya dijimos la semana pasada, ¿no? Hablábamos que teníamos que tener esto presente. Primero, unas actitudes previas a estudiar la Biblia, que ustedes la pueden ver en las diapositivas pasadas. También hablamos de los hábitos para estudiar la Biblia. También hablamos sobre la estructura para estudiar la Biblia. Todo esto se escoge antes de entrar a la Biblia. Y también esto, ¿no? Conciencia de tu contexto, porque a veces podemos meterle cosas de nuestro contexto a la Biblia. Y esto también hay que primero anticiparlo antes de entrar a la Biblia. Y una vez después de esto, vamos a ver lo del texto en su contexto, es ver el mundo de la Biblia, hermanos. Para empezar, así como les pongo ahí, la Biblia se escribió en una tierra completamente diferente, ¿sí? Ahorita vamos a profundizar un poquito más en la tierra bíblica. También es una cultura completamente diferente, ¿sí? Ajá, imagínense, o sea, si de por sí aquí en la actualidad somos muchísimas culturas, cuando hablamos de países, pues también aquí es una cultura diferente porque es en otro lugar del Medio Oriente, ¿sí? Entonces, si eso se le agregamos que es una cultura de Medio Oriente, pues hay muchas cosas también que por no estudiarlo bajo ese panorama, pues nos perdemos. Entonces, y también la Biblia está escrita en un tiempo completamente diferente. Si de por sí nos cuesta entendernos entre culturas, a veces en nuestras mismas culturas de nuestro país, que es un país culturalmente rico, nos cuesta entendernos, imagínense en una cultura diferente de otro país y aparte de un tiempo mucho más antiguo. ¿Sí, hermanos? Entonces hay que tener eso bien en claro cuando estudiamos la Biblia, porque muchas veces estudiamos la Biblia y no tenemos en cuenta que pues es un contexto totalmente diferente, hermanos. Y eso hace que muchas personas, cuando no ven el contexto o cuando no entienden también que hay muchos elementos de otra cultura, hay muchos elementos de otra tierra, hay muchos elementos antiguos, eso hace que luego se malinterprete la Biblia, hermanos, ¿sale? Entonces, hay que tener bien claro esto, hermanos. La Biblia tiene una tierra, cultura y tiempo diferente. Y miren, esta imagen me gusta mucho para poder explicar esto que les estoy diciendo, ¿sale? ¿Se dan cuenta? Dice ahí el mundo de la Biblia. Pues estamos hablando que entre los 1400 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo se escribieron todos los libros de esta Biblia que tenemos, ¿no? O sea, de todo este libro que tenemos aquí, se escribió posiblemente alrededor de este tiempo, del 1400 antes de Cristo. O sea, imagínense, hermanos, cuánto tiempo de distancia hay de nuestro mundo al mundo de la Biblia, ¿sí? Entonces ahí dice, ¿no? Distancia de 2000 a 3000 años. Ajá. Hay una distancia de 2000 a 3000 años en el mundo de la Biblia. Ahí ponen como kilómetros, ¿no? No, más bien sobre una distancia de años. Y esa es la zanja, hermanos, que nos divide un poco entre el mundo de la Biblia y nuestro mundo. Por eso, hermanos, es importante partir que cuando hablamos de la Biblia, para entender y estudiar la Biblia, tener en mente esta gran zanja que a veces nos aparta para poder entenderla, ¿sí? Ahora, esto no significa que porque está esa distancia, esa zanja de por medio, eso no significa que es imposible entender la Biblia. Al contrario, hermanos, al contrario. Esto nos va a hablar mucho más de las características de Dios. Ajá, y por qué Él decidió hacerlo así. ¿Sale? Entonces, hermanos, ¿alguna duda hasta esto que están viendo? Dice, mundo de la Biblia, 1400 años antes de Cristo y 100 después de Cristo. Ese fue el periodo en que se escribió.
esta distancia que nos separa es como de 2000 a 3000 años y nos llega hasta nuestro mundo, ¿no? Entonces, es necesario tomar en cuenta esto, hermanos, ¿no? Porque muchas veces, pues nada más nos aventuramos a la Biblia y pensamos como que, bueno, asociamos todo lo que está en la Biblia a nuestro mundo y no nos damos cuenta de esta distancia, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a avanzar. ¿No hay dudas hasta aquí, hermanos, con respecto a esta parte de la Biblia? ¿No hay dudas? Sí, no. No. Muy bien. No, no hay dudas, Fer. ¿Ya le cambió? Bueno, sí. Sí, muy bien. Sí. Ok. Muy bien. Todos modos, hermanos. Bueno, es que yo veo a la hermana Fermina que está escribiendo o está apuntando, entonces por eso no le he cambiado, hermanos. ¿Sí, hermano Paul? Sí, Fer. Realmente sí es importante todo esto que estás mencionando, porque si en la actualidad de un estado a otro estado en nuestro mismo país hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, el domingo estaba platicando con una persona de Zacatecas Ujú. y estábamos considerando esta cuestión. Si yo les dijera, miren el chucho, Ujú. ¿entenderían? Se No, oye. No, pues no, se oye hasta feo. la cuestión es que así le dicen ellos a los perritos. Mm, Un chucho. Sí, y ¿cómo que un chucho? Sí, pues así le decimos, así todos allá en Zacatecas decimos el chucho y ya saben, ahí en el chucho pues nos echamos a correr porque si no nos muerde. Entonces sí, por eso es la importancia también de analizar el Antiguo Testamento, porque aunque no todo nos devela, nos relata la cultura de aquellos tiempos y algunas costumbres, pero sí nos va dando un poquito más de luz ujú, para poder aprender el Nuevo Testamento también. A mí cuando empecé a estudiar la Biblia me decían que el Antiguo Testamento ya había caducado ujú, y realmente pues, solo lo utilizaban para sacar historias para los niños. ujú, Pero conforme la misericordia de Dios se ha ido estudiando un poquito más, ujú. me he dado cuenta que no es así. Claro. Eh, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para redarguir y todo lo demás. Ujú, Pero en ese preciso momento no existía el Nuevo Testamento. ujú, Y se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. ujú. Entonces, ahí entendí que había mucha importancia en estudiar el Antiguo Testamento, porque cosas que se mencionan en el Nuevo son sacadas del Antiguo. Y eso Ujú. nos da luz para comprender correctamente lo que dice su palabra. Claro. Sí, sí, así es, hermano. La cultura nos va a ayudar mucho para poder entender mejor algunos detalles en la Biblia, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco acerca de no solamente la cultura, sino también incluso la cuestión geográfica, la cuestión de la tierra, su clima. Muchas de esas cosas son importantes y que son necesarias también entender en la Biblia, ¿no? Cuando se habla a lo mejor de lluvias, a lo mejor nosotros entendemos así estas lluvias de aguas negras y estas inundaciones que tenemos, ¿no? Pero ahí hay diferentes tipos de lluvias también, ¿no? Y es un lugar muy rico, pero vamos a ir poco a poco a entenderlo, hermanos. Y sí, nosotros como cristianos y también como pertenecientes a nuestra corriente reformada, pues nosotros pensamos que el Antiguo y el Nuevo Testamento pues tienen la misma importancia, ¿sale? De hecho, hasta lo vemos en nuestro culto, ¿verdad? Leemos un texto del Antiguo Testamento y leemos un texto del Nuevo Testamento justamente antes de leer la enseñanza de ese día. Entonces, sí, hermanos, nosotros creemos que sí, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, evidentemente se refiere pues a toda. Entonces, pero vamos a ver un poco más de esto, hermanos, ¿sale? Muy bien. Entonces, decíamos que esta es la distancia que
que debemos de tomar en cuenta al momento de estudiar la Biblia, hermanos. ¿Sale? Ahora, ay, perdón, hermanos, es que lo quité, ahora sí, para que se vea justamente en el video, la presentación también. Ajá, ok. Entonces, vamos primero a ver dónde está justamente, dónde se desarrolla toda la parte de... dónde se desarrolla este plan, esta revelación de Dios de la Biblia. Pues está ahí Israel, hermanos. Ahora, ese tamaño que está ahí es el Israel más o menos actual, porque ya se han expandido un poquito más y ya ven por esos todos los problemas que ahorita hay ahí en esta región. Pero sí, hermanos, aún así en ese mismo lugar, ahí es para que lo abarquen en el sentido de nuestro mundo, ¿no? Ahí está México y miren cuánta distancia hay, pues justamente hacia esa tierra bíblica, ¿no? Ahora, fíjense, está en el centro, ¿no? Está en el centro de tres continentes. Está África, justamente hacia un poquito hacia el sur. Está Asia al este y está Europa al oeste, ¿no? Entonces, es un punto bastante peculiar, ¿no? Donde se revela la escritura, donde se revela la palabra de Dios. Pero quiero que así lo vean a nivel como mundial, ¿no? ¿Dónde está? ¿Sí? Muchos han dicho, los geógrafos han dicho que es como ahí es el centro del mundo. Bueno, obviamente a nivel geográfico no tiene eso relevancia, ¿no? A nivel geográfico de las ciencias, de las ciencias, pues sí, de las ciencias de la geografía, no, eso no es verdad. Pero a nivel teológico, pues sí es es el centro ahí donde se revela la historia, ¿no? Donde se desarrolla muchas cosas, ¿no? Ahora, vamos a hacer aquí unas aclaraciones al respecto, pero bueno, ahí está Israel. Ahí en esta pequeña porción, como les decíamos, está justamente abajo está Arabia, hacia el suroeste está África, toda esa parte. Entonces, esa zona conecta muchos continentes, hermanos, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta que no es algo meramente, ¿cómo decirlo? Al azar que se revela ahí la escritura, ¿no? Pero yo quiero que vean como el panorama para que podamos entender un poco dónde se desarrolla la historia bíblica. Ujú. Ajá, y bueno, ya está, así es como se veía justamente cuando Israel estaba ya en dos reinos, ¿no? Ya era más amplio. A comparación de ahorita, pues sí, antes era más amplio, de acuerdo a lo que dice la Biblia. El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur, ¿sale? Ya ahorita, hoy en día, pues ya toda la costa ya no le pertenece a Israel, ¿no? Es justamente ahí todo, por eso todo el problema, ¿no? Todo el problema ahí de Palestina y a Israel. Pero bueno, así históricamente, así es donde estaba. Y yo quiero hacerles esa pregunta, hermanos, que me contesten. ¿Por qué Dios creen, ustedes por qué creen que Dios reveló en ese contexto, en ese lugar específico? ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Por qué Dios se revelaría ahí y no en México? O no allí en África o en Europa o en el norte de Europa donde están todos los blancos, ¿no? Con todo este tema de que los blancos son más o mejores, ¿no? Pues obviamente no, ¿verdad? Pero ¿por qué ustedes creen que ahí se habrá revelado el Señor? Ujú. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Por qué creen? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué Dios se habrá querido revelar específicamente en ese punto del mundo? O revelar su palabra, más bien. Revelar su palabra en una cuestión de la Biblia, ¿no? La que tenemos aquí. ¿Sí, hermano Paul, iba a decir algo, hermano? Sí, pues realmente Dios es absolutamente sabio y en toda su sabiduría también es un perfecto estratega. Ujú. Y de acuerdo a la promesa que le hizo a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones, pues de ahí Ujú. parte, ¿no? El evangelio hacia todas las naciones. Ujú.
Ok, hermanos, usted está diciendo que ahí es un punto como estratégico. Es lo que decías tú, Ujú, es el punto estratégico porque se relaciona con todos los continentes. ujú. Sí, 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 exacto, hermanos. Ahí hay un punto estratégico que ahorita lo vamos a desarrollar un poquito. Ajá. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué más? ¿Qué más observan a lo mejor ahí en el mapita o dentro de todo lo que ahorita hemos dicho? ¿No? ¿Nadie más? Pues que Sí, es un lugar muy pequeño, Ujú. es como que hay ese que de ahí que puede salir, ¿no? Como que Mm. muchas veces buscamos algo grande, algo llamativo para que, no sé, algo así. Oh, ok, ok. Sí, sí, como en un sentido donde lo relacionamos como escrituralmente, donde dice la Biblia que de lo más pequeño del mundo, ¿no? Ujú. Elige su promesa. Sí, puede ser también, en un nivel teológico, o una cuestión bíblica teológica, podemos decir, sí, ¿no? Como que de ese lugar pequeñito, pues de ahí escogió Dios, ¿no? De lo más pequeño, de lo más eh, Sí, se diminuto, ¿no? vería así como insignificante, ¿no? Sí, ese Ujú. es el pedacito de tierra que, pues, ahí. Sí, incluso también, no me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan, hermano, en un texto justamente que también hasta la Biblia señala eso, ¿no? Que Israel no era el mejor de los pueblos, o no era el pueblo como más digno, ¿no? Que ya después ellos empiezan a decir que ya son dignos, ¿no? Como veíamos ayer en Jonás. Pero pero sí, sí, evidentemente la misma escritura hasta respalda eso que dice Gitzel, ¿sí? Bueno, hermanos, ¿alguien más? ¿Alguien más? también hay por ahí quien dice que ahí es donde estaba sentado el jardín del Edén. Ah, ok. De hecho, también Jesús no salió de esa zona cuando Ujú, estuvo aquí en la tierra, ujú, salió de esa zona, sí ujú, estuvo predicando en esa zona solamente. ujú. Sí, 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 ¿no? Es bien interesante cómo a lo mejor se conecta ahí desde el Génesis, tal vez, ¿no? Desde esa zona se conecta desde el Génesis. Incluso ahí se habla de los ríos que cruzan, ¿no? El río Éufrates y el río Tigris. Que bueno, ya a nivel, eh, ya si lo estudiamos un poquito más, pues ya esos nombres se les ponen, no necesariamente en el Génesis, se ponen ya mucho después. Pero al final de cuentas, sí hay una conexión muy grande en esta tierra, ¿no? A nivel bíblico, histórico, teológico. Pero, hay el autor y el texto que estoy usando para poder explicar también esta parte de la tierra bíblica dice, ¿no? Bueno, Dios, podemos decir de una manera así, eh, no dándole mucha vuelta, Dios escogió ese lugar, pues porque también así lo quiso él, ¿no? Así también él lo quiso, ¿no? Pero obviamente hay muchas cosas detrás de por medio, hay cosas detrás de por medio que nos pueden ayudar a entender justamente eso que ustedes dicen, la estrategia del Señor, Dios, su soberanía de nuestro Señor, el plan que tenía nuestro Señor, ¿no? Y es justamente lo que ahorita les voy a enseñar un poquito, ¿no? Quédense con esa idea de dónde está Israel, ¿no, hermanos? ¿Dónde está Israel? ¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde estaba los reinos que están alrededor? Ustedes ya saben, ¿no? Un poquito más en cuanto a la historia de Israel, pues abajo ya están más que nada los árabes, ¿no? En el norte Babilonia, en el este los persas, ¿no? Un lugar también muy, muy conflictivo también. Pero bueno, primero, hermanos, podemos decir un poco, y el autor nos dice un poco acerca de la tierra bíblica, en que hay que entender que nuestro Dios es un Dios personal, ¿sí? Por lo tanto, al ser un Dios personal, pues Él se revela a personas de un determinado lugar, ¿sí? Dice ahí, el primer punto que les pongo, es un Dios que es una autorrevelación de una persona a personas, ¿sí? Porque el Señor es un ser personal, ¿sale? Entonces, obviamente, cuando se presenta a personas, estas personas pertenecen a este lugar determinado con cultura determinada, bueno, con una cultura, con una, este
con ciertas costumbres, con cierta economía, ¿no? Porque obviamente también mucha de nuestra economía se determina de acuerdo a los recursos que están alrededor de nosotros, ¿sí? Y Dios usa esas cosas para poder también revelarse. Nuestra economía, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poco esa parte, ¿no? Entonces, es un Dios personal. Dios también se reveló en situaciones personales, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de estas situaciones personales, ahí les pongo este evento, ¿no? Que vemos en la Biblia de Abraham de Abraham con Isaac, ¿no? O sea, ciertamente, como bien decía el hermano Paul, hay historias, ¿no? En la Biblia que se mencionan, son narrativas en la Biblia que se mencionan, pero al final también, dentro de esas narrativas, Dios también se está revelando. Hermano Manuel, ¿iba a decir algo, hermano? Sí, en cuanto a es cierto, es un Dios personal, como tú lo mencionas, pero aquí hay algo importante, ¿no? La Claro. autorrevelación que hace el Señor. Dense cuenta que no escoge el pueblo de Israel, escoge a una persona, y solamente lo escoge Abraham en el capítulo 12 de Génesis, a donde dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Ahí nos damos cuenta que Dios me hace relacionar con la salvación. Hay veces que pensamos que la salvación es colectiva. No, la salvación es personal, porque es solamente mi relación con Dios y yo, nada más, no hay más. Entonces aquí, cuando Dios se revela a un solo hombre, que fue Abraham, tal vez Abraham no haber sido igual de pecador como nosotros, pero realmente Dios lo escogió a él. Y de ahí empieza la gran nación que sería Israel. Entonces, aquí nos damos cuenta que cuando Dios es un Dios soberano, porque si nos ponemos ¿por qué escogió la tierra de Israel? Bueno, el Señor es soberano y Él sabe por qué la escogió. Obviamente para estudiar y comprender, pues tratamos de jalar hilos, pero realmente la relación que quería Dios mismo es solamente con el hombre, y empieza a buscar a uno solo, y al encontrarlo, la descendencia grande de una nación que haría, la vemos en la historia de Israel, que después se llamó Israel, que antes eran hebreos. ¿Sí? Claro, hermano, exacto. Cuando nos referimos a que Dios se presenta a personas, lo que queremos justamente hablar es que el mensaje es personal por eso, ¿no? Y como el mensaje también es personal, pues obviamente las verdades que se expresan de manera personal, pues también no están desconectadas de los pensamientos de Dios. Es decir, si Dios le habló a una cultura determinada, a un pueblo determinado, no significa que esas enseñanzas no estén conectadas con Dios, ¿no? Al contrario, estas enseñanzas nos hablan, no solamente le hablan también a Abraham, sino también pueden hablarnos a nosotros, porque al final son cuestiones, son enseñanzas personales, ¿sí? Y esas enseñanzas han sido dadas a conocer, justamente en la experiencia de las personas a las que se les reveló. ¿Sí me entienden ahí, hermanos? Es decir, Dios usó la experiencia de los hombres que estaban ahí presentes, de incluso la experiencia de un hombre también, como Abraham, de la experiencia de Salomón, en la experiencia de David, en la experiencia de Josué. En todas estas experiencias, Dios está expresando enseñanzas. Entonces, a eso me refiero, hermanos, con la cuestión del personal, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, aunque la enseñanza es personal, no se desconecta de Dios. No está desconectada de Dios. ¿Sí? Y esto lo decimos, hermanos, porque muchas veces podemos pensar y que justamente, y eso pasa con otras religiones, ¿no? Que Dios se reveló solamente a Mahoma, ¿no?
Dios se reveló solamente a Mahoma de una manera personal, pero ya de ahí ya no se puede revelar con los demás, ¿no? Sino que ahora la forma de entender a Dios es a partir de los preceptos así literales que le dieron a Mahoma. Y no, ajá, sino que ahorita vamos ahorita a ver un poquito más para desarrollar eso. ¿Sí, hermano Manuel? Sí, en cuanto tú decías, ¿no? La revelación, hoy pues hay muchos falsos profetas o pastores que dicen, Dios me dijo que les dijera esto, ¿no? Y esto no es así. La revelación total la tenemos ya completa nosotros en la Escritura. Esa es la revelación divina de Dios para nosotros. Ciertamente empezó por un hombre y abarcó a todo el mundo. Claro. Porque Dios buscaba tener una deidad con el hombre y tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para tener esa deidad. ¿Sí? Porque dijo Jesucristo, no te voy a dejar solo, me voy, pero viene un consolador. No estaremos nunca solos. Entonces, esta revelación de Dios es permanente porque ya la tenemos en la Escritura, toda completa. Ya no necesito que por sueño, porque yo no digo que no pueda hacer, Dios es soberano y Él lo puede hacer, pero hoy en la actualidad ya no hay más que agregar. Si nos damos cuenta, cuando termina el libro de Miqueas, hay un lapso de 400 años de silencio, y esto significa que Dios había terminado ahí de hablar con su pueblo. Hasta ahí terminó, y luego empezó por medio de Jesucristo. Entonces aquí nos damos cuenta cómo esa bendición, esa autorrevelación que Dios tiene con el hombre, se extiende hasta hoy en día, porque tenemos completa la Escritura, la revelación está completa, ya no necesitamos otra revelación de nadie. Si alguien viene, aún si fuera un ángel, y viniere con otro evangelio, no lo creéis porque es anatema. Entonces esto es algo que debemos de siempre pensar. Ciertamente Dios se revela, pero hoy nos lo revela por medio de la Escritura. Esa es mi manera de pensar, ¿eh? Sí, no, hermano, yo estoy completamente de acuerdo con usted, ¿no? Pero, bueno, sí, me refiero a que para que podamos entender y conectar, y no nos desviarnos del tema, conectar esta parte de la nación de Israel, su cultura y demás, pues eso nos da evidencia de que pues Dios se reveló justamente en personas, ¿no? En situaciones personales también, y que ahí hay enseñanza. Y bueno, como les pongo en el tercer punto, y su culminación se dio a conocer pues en su Hijo Cristo. Eso hasta incluso los dice Hebreos, ¿no? Ahí les pongo Hebreos 1:2. Dice, Dios hablando de muchas maneras, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces esta carta, bueno, este libro de Hebreo, pues justamente nos habla de esa revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, Dios lo hizo por medio de los profetas. Dios lo hizo por medio de estos hombres, ¿no? Sus experiencias, ¿sí? A través de los salmos también se reveló, ¿no? Y también ahí hay emociones en los salmos, ¿verdad? Hay emociones, hay tristezas, ¿sí? Porque Dios es un ser personal, ¿sí? Y ahora, dice, pero que ahora en los postreros días ya nos habla por medio también del Hijo. Ajá. Entonces ahí está su culminación, justamente, es este mensaje de estas enseñanzas ahora en Jesucristo, que podemos entender la revelación completa. Ok, entonces, Hebreos 1 del 1 al 2. ¿Sale? Entonces, esto es para que podamos entender un poco y la conexión entre esta parte del mundo de la Biblia y de por qué se reveló también en ese mundo, ¿no? Ahora también preguntarnos, ¿Israel es una tierra especial, hermanos? Les pregunto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Israel será una tierra especial? O sea, es una tierra... Y también respóndame primero para saber que ustedes qué entienden por especial, ¿no? Porque muchas veces entendemos especial como alguien privilegiado, alguien superior, ¿no? Como que este hijo es especial. Y si tú lo dices eso con tus hijos, pues obviamente
¿qué va a pasar? Pues los demás se van a sentir enojados, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué entienden? Si ustedes creen que Israel es, bueno, la tierra, ¿no? En donde se reveló Dios es especial. Buenas noches. Yo digo que sí, porque ahí Dios, bueno, cuando uno trata a un hijo, un ejemplo especial es porque lo quiere mucho, porque es su consentido, Ujú, a terminar de cuentas. Entonces, yo digo que pues, fue Israel su pueblo especial, su pueblo consentido de Dios, porque fue hecho exactamente en el centro de la tierra. Entonces, Dios dijo, esta nación va a ser para mí, y viene una que no me la sé muy bien el versículo, pero dice, va a ser mi tierra de sacerdotes y... Ay, sacerdotes, no me acuerdo real linaje. Entonces, ujú, ahí fue donde Dios los tiene por amados. Yo eso pienso, ¿verdad? ujú, ujú. Sí, sí, hermana, ok. Usted justamente retoma algunos textos que nos hablan acerca del privilegio de que Dios eligió a ese pueblo, ¿no? Como una cuestión privilegiada de querer mucho. Este, ok, ok, hermana, está bien, está bien. ¿Quién más, hermanos? Me gustaría que alguien más aportara. Israel sería, o la tierra. Yo, o la tierra, perdón, es un lugar especial. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿O sí o por qué? Ahí cuando los hebreos van a cruzar ya para tomar posesión de la tierra prometida, Ujú, Moisés manda a los espías, ¿sí? Donde dice que la tierra fluía leche y miel, ujú, ¿sí? Y que de hecho que para llevar un racimo de uvas tuvieron que cargarlo entre dos personas para llevárselas a Josué, a Moisés. ujú, ¿Sí? En cierta manera sí, Dios la tenía preparada para, de una manera especial para que ellos llegaran a... Él les dijo que es una tierra donde podrían comer sin trabajar tanto, sin ujú, esforzarse tanto, nada más iban a extender la mano para que pudieran ellos tomar algún fruto como esas uvas enormes que me las imagino y poder así saciar su hambre. ujú, Pero desafortunadamente ellos cayeron en la cuestión de desconfiar de Dios y pues, hacer enojar a Dios, ¿no? Diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto, ¿no? ¿Por qué? Por lo que vieron, porque había hombres de gran estatura y había gigantes también, ¿no? Entonces eso los asustó y ya no quisieron pasar 10 de los que fueron a explorar la tierra. ujú. De los espías, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, en cierta forma, en ese momento sí era una tierra muy especial, rica, donde el mismo Señor decía que fluía leche y miel. Con el tiempo, y tengo entendido que cuando Israel volvió a ser nación, ahora en nuestros tiempos, había quedado como una zona desértica. Ujú, No había lugar para cultivos, la misma ciudad de Jerusalén estaba muy abandonada. Y ahorita, hace poco, vi un reportaje sobre Israel, de cómo cuando ellos tomaron la tierra estaba estéril, reseca, árida, y con el tiempo ellos han logrado hacer una tierra sustentable. La han trabajado y la han hecho tales cosas que es una tierra sustentable, es una tierra muy rica, donde eh, pues ellos viven muy cómodamente, ¿no? ujú. Sí, 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 exacto, hermano. Pues la Biblia respalda eso que usted dijo, ¿no? En Éxodo justamente se habla de esta parte de que es una tierra rica, es una tierra donde eh, eh, hay, pues, de cierta forma, fertilidad. Y de hecho, incluso hasta geográficamente hablando, aquí les voy a poner aquí unos ejemplos.
Les recuerdo, hermanos, estamos hablando un poco acerca de la tierra de Israel, ¿no? Para poder entender la Biblia hay que entender mucho cerca del mundo, primeramente en dónde se escribió la Biblia. Y bueno, decíamos, es una tierra especial. Bueno, como ya dijimos, escoger esta zona no es accidental. Dios no escogió esta zona de una forma así como, bueno, ahí donde caiga mi dedo, cayó aquí en Israel, ¿no? O cayó aquí en la costa del mar Mediterráneo, en esta parte. No, 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 es una zona que tiene su estrategia, como ya decíamos, e incluso es el centro de muchos eventos de la historia. Así como esa zona ha estado así como totalmente queriéndose conquistar, ¿no? Queriéndose conquistar constantemente, hasta nuestros días, hermanos, hasta nuestros días se sigue queriendo conquistar, ¿no? Es un lugar muy bélico. Ajá. Es un lugar muy estratégico hablando militarmente, geopolíticamente, desde la antigüedad, hermanos, desde la antigüedad. De hecho, pues ya ven que Israel primero los quisieron conquistar los asirios, ya después no, vinieron los babilonios, ya después vinieron los persas, ya después vinieron los griegos, los macedonios, después vinieron, ya ven, o sea, está totalmente, después los griegos, los mamelucos, luego los romanos, luego los otomanos, y así nos vamos, hermanos. Luego los ingleses también, incluso ahí estaban también los ingleses metiendo su cuchara. Entonces, es un lugar, hermanos, que tiene mucha historia, muchísima historia, lugar realmente estratégico. Y ahí también, incluso, ahí pueden ver una imagen, ahorita se los voy a poner, es una zona estratégica porque también se le conoce como la luna de la fertilidad o algo así ¿cómo se le dice? Sí, es como la media luna de la fertilidad, así está, ¿ya ven? Ahí sí pueden ver esa imagen. ¿Y dónde creen que esté Israel en esa media luna donde todo está, donde hay fertilidad? Pues está Jerusalén, está en medio. Entonces es totalmente una zona rica, como ya decía el hermano. O sea, la Biblia respalda esa parte, porque si era una zona estratégica, rica, está en el centro de esa media luna, donde estaba Mesopotamia, donde están esos dos ríos que decíamos, donde estaba ahí también cerca el Edén, ahí también en medio está Jerusalén. Donde está Egipto, está toda esta parte del Golfo. ¿Sí, hermano Manuel? Sí, considero que sí, para mí eso sí es una tierra especial. ¿Por qué? ¿Por qué motivo es especial? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que el Señor en el milenio estará reinando en Jerusalén, en su tierra, en la tierra que él había escogido. Entonces, sí, para mí podría yo llamarle un 100% de que es especial porque son acontecimientos históricos, culturales, de muchas cosas, aún hasta de guerra. Y es un centro primordial. Y eso lo vamos a ver también en el libro de Apocalipsis, donde habla acerca de ese momento en que el Señor vendrá a reinar con su pueblo en el milenio. Entonces, para mí es especial. Sí, hermano. Sí. Aquí quiero hacer también una distinción clara también, ¿no? Sí, la Tierra es un lugar estratégico. Hablemos de especial en cuanto a la mejor la riqueza que hay, ¿no? En ese sentido, la estrategia, la zona, la riqueza, ¿no? Pero también aquí otro punto, no lleguemos a un punto de idolatrar la tierra, porque también eso puede ser otro punto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas veces podemos pensar, ¿no? Y es justamente lo que ataca después Esteban en Hechos 2, en Hechos 7, ¿se acuerdan que lo vimos? Que él decía, pues no importa, muchas veces le dan mucho peso a Israel, pero él decía, pues Dios no necesariamente también se revela en Israel, ¿no? Dios se reveló en dónde, acuérdense. Dios se reveló antes incluso de que se fundara Israel y la nación, ¿dónde se reveló? Pues en tierra extranjera, con Abraham, en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, ¿sí? También luego dice Esteban, también acuérdense dónde se reveló Dios. Pues también se reveló en Egipto, con José, ahí estaba Dios, lo acompañaba. Y después también cuando estaban vagando en el desierto,
¿Dónde se presentó Israel? En el monte Sión, ¿sí, no? Lejos también de Israel, ¿sí? Entonces, que obviamente aunque es una tierra que, como decía el hermano Paul, que Dios preparó evidentemente para que ahí pudiera establecerse el pueblo, pues no significa que ahí por eso, no significa que ahí solamente va a estar la presencia de Dios, ¿no? La presencia de Dios está donde Él quiere. Ajá. Entonces, hacer nada más esas dos distinciones, hermanos, porque a veces pasa como lo que ahorita está pasando, ¿no? Como es el pueblo de Israel, ahorita está pasando y muchos defienden a Israel incluso las cosas malas que hace. ¿Por qué? Pues porque Dios los escogió, este, porque, bueno, es una tierra elegida por Dios y demás, y muchas cuestiones ahí que, pues, nada que ver, ¿no? Entonces, eh, eso lo vamos a ir viendo también poco a poco, pero a eso me refiero, ¿no? Que sí la tierra, al menos bíblicamente hablando, sí tiene una cuestión especial en cuanto a la zona, el lugar, ¿no? Como decíamos, que los que se prepara de estrategia también, ¿no? Para después que el evangelio también se distribuya, ¿no? Se expanda, que es a lo que voy a ver, esa media luna que decíamos también, ¿no? Y también incluso, ya después de que Jesús asciende a los cielos, es una zona estratégica porque miren hermanos, ¿dónde está Jerusalén? Jerusalén estaba aquí, ¿no? Ay, perdón, déjeme para que se vea la presentación en el video. Jerusalén está justamente ahí, ¿no? Ahí, no sé si lo puedan ver. Es un puntito que está ahí justamente en la costa del lado derecho. Y obviamente fue un lugar estratégico para que después el evangelio se expandiera hacia las costas, ¿no? De Asia Menor y después hasta Europa, hasta España, Roma, Hipona, Cartago, Corinto, Tesalónica, todas estas iglesias, ¿no? Del primer siglo y segundo siglo y luego tercer siglo, ¿no? Entonces es un lugar estratégico, hermanos, y Dios sabiamente escogió ese lugar. Dios sabiamente escogió ese lugar. Y ese es el lugar, ese es el mundo de la Biblia, hermanos. Ese es el mundo de... Ah, bueno, este que les estoy mostrando, este es el anterior, perdón. El de la media luna es más el del Antiguo Testamento, ¿no? Y el de esta otra de las costas es el del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, primordialmente en las costas, ¿no? Casi, bueno, también hasta Roma, ¿no? Ya hasta donde está París y Elvira, y eso ya es después de lo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo hasta se expandía después hasta allá, ¿sí? Pero sí, hermanos, es un lugar claramente estratégico, conectado con con los tres continentes, y Dios en su sabiduría escogió claramente este lugar, ¿sí? Ok, ahora aquí les pongo otra diapositiva que habla de que también su terreno es tan variado, hermanos, ¿sí? Su terreno es tan variado, o sea, ahí hay todo tipo de climas también, ¿no? En la costa pues está la playa, todo eso rojo que ustedes pueden ver, ¿no? Que se le conoce como, a ver, permítame tantito, esta parte de la costa. La costa se le conoce como... Ay, perdón, hermanos. Ahí está. Como esa roja es la franja de la costa. Ujú, donde también se desarrollan ahí eventos del Antiguo Testamento. Entonces, ajá, donde ahorita ya es la franja de Gaza. Y esa es esa franja es toda la costa y es prácticamente playa también ahí, ¿no? Mar abierto para allá. Y sí, ahorita ustedes pueden ver que ahí es Gaza. Ujú. Está Gaza, Jope, Dora, ¿sí? Y bueno, la del medio, esa se le conoce como la meseta central, ¿sí? Es como la meseta central, ¿no, hermanos? Y la tercera es el Valle del Jordán, donde ahí es donde está más fértil la tierra, porque están ahí conectados con varios ríos, y ahí después el mar muerto, ahorita que está es el mar de la sal, ajá. Arriba Jericó, sí, ¿Me quieres repetir cómo se llama la franja del medio, por favor? ¿la verde, hermana?
¿O cuál? Quizá después de Gaza. Ah, la de Gaza es la meseta central. Ajá, gracias. Sí, no, ¿de qué, hermana? La meseta central. Después, lo que le sigue la franja azul. Esta se le conoce como el Valle del Jordán. Y ya hasta donde ya hay apertura hacia desiertos es la antiplanicie oriental. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, hermanos, hay una... muchas veces pensamos, el Medio Oriente, puro desierto, ¿no? Puro polvo, puro, puro calor, ¿no? No, hermanos, es un lugar también con mucha... Así como nuestro México, así también hay mucha variedad de climas ahí, justamente. Incluso hasta ahí, hasta luego nevaba. Sí, la Biblia también habla de cuando nevaba. Ujú. Eso ya no lo tenemos casi aquí. Bueno, tal vez en el norte del país. ¿Sí? Pero se dan cuenta, su terreno es tan variado que también nos habla justamente de toda esa también, esa variedad también ustedes la van a ver en la Biblia, ustedes la van a ver constantemente en la Biblia. ¿Sí? Entonces, esa es otra cosa, hermanos, que quería que pudieran tomar en cuenta para hablar del mundo de la Biblia, ¿no? Y ahora también hay que hablar un poco de su agricultura, hermanos. ¿Quién me puede leer Juan 10:1 en su Biblia? Juan 10:1. Le voy a dar la lectura. Sí, hermana. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. ¿Y el 2, hermana? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. Si se dan cuenta, hermanos, también Israel tiene que ver mucho. De hecho, al inicio Israel era símbolo de pastores, ¿no? Porque así inició Israel, siendo pastores. Ajá. Jacob era pastor de ovejas, junto con los demás, con sus demás hijos. Y ese era el símbolo de Israel en un inicio. Ajá. Y hablando del que decían de que a veces nevaba, y hablando de Jacob, cuando trabajó para su suegro Labán, él decía, hablaba, ¿verdad? Que se quedaban las noches y pues era invierno. Así es que vimos cambios de temperatura aún dentro de la palabra de Dios que nos da. Ujú. Sí, hermanos, entonces, como ese ejemplo que nos pone la hermana Male, así pueden ver bastante diversidad en la tierra bíblica, ¿sí? Para que tengamos una idea al momento de estudiar nuestra Biblia sobre estos aspectos, ¿no? Y bueno, este texto que saqué, o que bueno, aquí les pongo de Juan 10:1, pues nos habla de las ovejas, ¿no? Y Dios, por eso mismo les digo, Dios es un Dios tan personal que usa ilustraciones de ellos, ¿no? Como yo soy el buen pastor, ¿sí? Y es que a lo mejor aquí no tiene tanto sentido porque como que vemos a los animales de granja como pues, solamente los que nos proveen de alimento, ¿no? O de vestido. Allá también, pero también la oveja también, la relación entre pastor y oveja era algo muy íntimo en esa cultura. Y sí se les ponía por nombre, cada ovejita tenía su nombre. Ajá. Y sí, oyen por la voz de su pastor. ¿Sí? Y una de las cosas importantes es que en esa época el pastor conocía cuáles eran sus ovejas. Ujú, Por eso es que hace la ilustración el Señor. ujú, Porque en esa época todo pastor sabía el nombre de cada oveja y cuántas tenía con exactitud. ujú, sí. Entonces, es una agricultura no nada más a la ligera, sino tenía algo especial de que, imagínense hoy en la actualidad, a uno de aquí del distrito poner nombre a todas las ovejas y llevarlas a pastar y me falta Petra, ¿no? ¿En dónde la encuentro? O sea,
esto es algo importante. Parece que es una cosa sencilla o pasajera, pero Dios utiliza todo ese tipo de situaciones culturales que tenía en esa época su pueblo de Israel y analiza y lo manifiesta en una parábola que dices, órale, así sí le entiendo, ¿no? Entonces son cosas que el Señor toma, porque la oveja necesita siempre de un pastor. La oveja no puede andar sola, se pierde, necesita guía. Entonces aquí es algo importante. El pastor dedicado a pastorear como David, como Jacob, como todos sus hermanos, eran especialistas en este tipo de situaciones. Y después, por eso Jesús usa todas esas ilustraciones también, Exactamente. porque Jesús también pertenece a una cultura, era judío y todavía tenía todo el entendimiento del Antiguo Testamento también, ¿no? Entonces, sabe, ¿no? Sabe y también por eso decimos es un Dios personal. A eso me refería y yo creo que con eso se entiende un poquito más por cuando nos referimos a ese Dios personal que también expresa su voluntad en cosas tan sencillas como su agricultura o su ganadería, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Qué interesante verlo desde esa perspectiva. Y también que me pueda leer Deuteronomio 7 del 12 al 3, ¿no? Porque también se usa mucho la agricultura como el pan, el olivo, el vino, ¿no? El aceite. Y Dios también usa mucho eso, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver, dice Deuteronomio 7 del 12 al 13. ¿Quién lo puede leer, hermanos? ¿Del 2 al qué? Deuteronomio 7 del 12 al 13. Ah, del 12. ¿Sí? ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Ya? ¿Lo vas a dar? ¿Lo vas a leer? Sí. 7, 12 y 13. Dice de esta manera la palabra del Señor. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto de la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, y en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí también nos habla también de la ganadería que tenía Israel y de su agricultura, ¿no? Esas eran las tres primordiales bases de la agricultura de Israel, ¿no? El vino, los granos, ¿no? Los granos de trigo y el aceite de oliva, ¿no? Aquí en la escritura dice mosto. Mosto era lo que apachurraban las uvas para sacar el vino. Entonces, por eso aquí lo dice como mosto. Sí. Por ejemplo, en la nueva traducción viviente habla y dice, tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite de oliva. Ajá. Entonces, y bueno, sí, es justamente ya haciendo un poquito más de profundización. Esas son justamente las tres cosas que tenía Israel a la mano, así como nosotros, ¿no? ¿Qué sería? La tortilla, ¿qué otra cosa? El chile. El chile. Chile, tortilla y el aguacate. O el aguacate, ¿no? Entonces... Ajá. El frijol. O el frijol, ándale, ¿no? Tenemos más, ¿no? Maíz, ajá. Ajá. Y así también Israel, estos tres. Y por eso, hermanos, ¿por qué creen que también el vino es importante? Y Jesús usa el vino. Pues es algo que tenían ellos, ¿no? Era algo muy común para ellos. El pan, pues el trigo. ¿Sí? O sea, son cosas tan comunes, en cierta forma, de uso cotidiano para ellos como cultura. ¿Sí? Y Dios también muestra a través de esos elementos verdades, ¿no? Por eso es ese Dios personal, les digo, hermanos, ¿no? Ese Dios es personal. Entonces, es algo muy bonito que vemos al menos cuando lo entendemos un poco con la Biblia, la cultura, sus lluvias. Y eso, hermanos, tenemos que saberlo para poder hacer, quitar esa
esa brecha, hermanos, ese, este, esa distancia, hermanos. Permítame, aquí quiero mostrarles justamente a qué me refiero. Un tantito. Ah, aquí está. Entonces, déjenme aquí, ahorita se los voy a proyectar. Ya para terminar, hermanos, porque ya es hora, ya nos pasamos de hecho, pero de hecho es muy bueno porque como que profundizamos más y nos ahorramos el regreso de la casa, a nuestra casa. Entonces, pero la verdad ha sido muy bonito así poder entenderlo. Ver cómo el texto en su contexto es bastante importante. Aquí les voy a preguntar justamente, me gusta mucho por eso ese diagramita que les puse de la distancia y me gusta luego cómo se quiere resolver o cómo justamente eh, tenemos que reducir esa distancia. Ajá. Entonces, como les decíamos, está el mundo de la Biblia y está nuestro mundo y esa distancia de 2000 a 3000 años. Y cuando entendemos esta parte de la cultura, sus costumbres y demás, es como hacer un puente, hermanos. Por eso les digo, no es imposible. No es imposible. Sí se le mete talacha de estudiar la Biblia, ¿no? Es como pues, trabajarle también, ¿no? Es profundizar. Pero justamente hacer esto, de poder entender el texto de su contexto, es hacer un puente también para poder abrir eh, ese camino al entendimiento de la Biblia. Entonces, hermanos, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Pues gracias a Dios por este tiempo de... Gracias a Dios por este tiempo de estudio. Y bueno, vamos a seguir viendo todavía, vamos a seguir profundizando en esta parte del texto, en su contexto. Hablar un poco de la tierra bíblica. Vamos a ver primero Dios también los géneros literarios de la Biblia. Que también eso es muy importante para entender la Biblia. Y otros aspectos más, hermanos. Pero bueno, este es lo primero que quería que pudiéramos ver. La tierra bíblica. Todos estos elementos son importantes conocerlos para poder entender algunos pasajes de la Biblia. ¿Sí? Bueno, todos, la mayoría. ¿Sale? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta de esto, hermanos. Yo quisiera aportar. Yo tengo... yo solo tengo duda. A ver, sí, Jits, adelante. Ya me quedo yo. Yo solo tengo duda de dónde dijiste que están las diapositivas. Ok. Las puse en el grupo de WhatsApp, pero si quieren lo vuelvo a comentar, lo vuelvo a poner para que se metan. Y es una carpeta que está en Drive, o sea, en la nube de Drive, Google Drive. O sea, todos los celulares obviamente tienen esa aplicación. Entonces, si ustedes le dan clic y les pone así como abrir en Drive o abrir en lo que les aparezca, le dan clic y luego los va a mandar a esa carpeta donde están todas las diapositivas. No sé si ya se metieron algunos. Y ahí están todas las diapositivas. Están incluso está uno de los libros completos. Está uno de los libros completos sobre en cómo nos estamos basando en este estudio, que se llama Cómo estudiar la Biblia de John Stott. Y también los libros, bueno, dos capítulos de un libro que tiene que ver sobre estos diagramitas que les puse, ¿se acuerdan? De los tipos de interpretación de la Biblia que hay hoy en día, el que nosotros tenemos que usar, ¿no? En el que nos estamos basando, ahí también están esos capítulos. ¿Sale, Jits? Entonces lo vuelvo a publicar, ¿vale? Sí, porfa, porque lo perdí. Bueno, no lo encuentro. Sí, no, yo te lo paso. Perfecto. Hermano Paul. Sí, nada más abundar un poquito sobre la agricultura que tenían los israelitas. De hecho, su calendario estaba basado en las temporadas De hecho, ajá. siembra y de hecho Dios les estableció fiestas para que presentaran el grano, para que presentaran animales en sacrificio. Sí, estableció fiestas que en cierta forma también se utilizan como cuestiones proféticas en cuanto al advenimiento de Jesús.
Ujú. Sí, sí, hermano. De hecho, sí, eso también lo dice el autor. Después de esa parte en el libro que ahí está, ustedes lo pueden leer con más detalle. Por ejemplo, esta parte de la zona de la antiplanicie, las cuatro franjas, las desarrolla todas, así, un poquito más de lo que yo le hice aquí. Así que si quieren profundizar más, ahí lo pueden ahí leer en ese libro. Y también después se pasa, justamente hablando de agricultura, se pasa a las fiestas judías, ¿no? Que también está muy relacionada con su agricultura, está muy relacionada con sus climas, está muy relacionada con todo eso, ¿no? Entonces se dan cuenta, por eso les digo, es muy bonito ver a partir de esta parte cómo Dios es un Dios personal y que justamente usó todos los elementos de sus experiencias, de sus condiciones de vida, para poder enseñar su voluntad, ¿no? Entonces es algo muy bonito. Y sí, hermano, ahí también habla acerca de las tres fiestas principales, de anuales, que son más de las fiestas, las tres fiestas que se usan en el año, para que están relacionadas justamente con su agricultura. Pero bueno, hermanos, Perdón, perdón, nada más rapidito. No son fiestas judías, que de hecho ahorita los judíos como ujú, únicos que estaban en Jerusalén se les llaman fiestas judías, pero en sí no son fiestas judías. Antes fueron establecidas antes de que siquiera naciera, más bien cuando estaba el pueblo completo. ujú. Entonces eran se le llaman fiestas hebreas, Ok. Ujú. no judías, porque no son exclusivas de los judíos, sino de toda la tribu de Israel. Ujú. Sí, no, tienes razón, hermano, tienes razón. Sí, muchas de esas ya se celebraban antes de que se separaran los reinos. Desde incluso desde que ya estaban en el desierto, algunas cosas, algunas cuestiones. Bueno, de la agricultura no sé, pero de algunas cuestiones litúrgicas como del templo y demás, esas sí ya estaban también desde antes. Pero sí, hermano, tiene razón. Tiene razón, no, no serían judías, sino sí serían más una cuestión de hebreas porque estaban desde antes. Un comentario. Sí, Tiene hermana Mar. razón el hermano Paul. Sí, sí, tiene razón el hermano Paul. Eran fiestas hebreas, pero esos también ya venían como estatutos en la palabra del Señor. Viene desde que empieza a decir su ley, desde el Levítico, si es que no me equivoco, desde ahí vienen como ya cómo tienen que festejarse las fiestas que acaba de mencionar. Ujú. Ujú. Sí, 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 hermanos, por eso sí. Es correcta lo que señala el hermano Paul. Hay una disculpa, hermanos. También luego se me va porque también hay a veces esa confusión, como dice el hermano, entre judío, hebreo y también Israel. Pero bueno, eso lo vamos a poder también entender un poquito más adelante, ¿sale? Y bueno, hermanos, ¿algo más? ¿Algo más que quieran agregar? Ah, ¿no? Bueno, si no es así, hermanos, pues vamos a terminar ya este momento. Me gustaría invitar a nuestra hermana, Male, si nos hace el favor de orar para terminar. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, porque tú te has revelado, Señor, con un solo propósito a este pueblo para darte a conocer a todas las naciones y a través de este pueblo ser bendición para nosotros. Muchas gracias, Señor, por esa decisión y por ese deseo de darte a conocer a todo el mundo. Muchas gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, y si tienen necesidades o enfermedades o están pasando cuestiones económicas, Señor, tú sé con ellos. Que su fe, Señor, no decaiga y que se afirme, Padre, porque tú eres nuestro Dios, que nos provees, Señor, y que tú eres majestuoso y poderoso sobre toda la tierra. Muchas gracias, Padre. Permite que todas estas enseñanzas, Señor, sean para que seamos mejores discípulos, Sí, Señor. para predicar el Evangelio a todos aquellos que nos rodean, Señor, porque ese es tu deseo. Por eso mandaste a tu Hijo, Señor, a predicar la verdad. Y Él dejó este mandato, ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
Gracias, Padre, por estos momentos de estar en comunión contigo y de enseñarnos, Señor, cuál sea tu voluntad. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Primero Dios, nos vemos la siguiente semana. Y les paso el material. Ok. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Bye. Un abrazo para todos, hermanos. Descansen, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos, hermana Sí, José. gracias. Nos vemos, hermano Manuel. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, hermana Rubí. Nos vemos, Jits. Nos vemos, hermana Fermina. Dios le bendiga, hermana Fermina. Hermana Columba, Dios le bendiga. Gracias, hermano. Un abrazo. Y hermana Juanita, también Dios le bendiga. Y también, creo que nada más. Ya les dije a todos, Dios les bendiga. Nos vemos, hermana.